Ante estos micrófonos, el licenciado Diego Fernández de Ceballos, conocido como el Jefe Diego, panista de toda su vida, y lo saludo con mucho gusto, Jefe Diego, y le deseo que sea un buen año para usted y para toda su familia. Margarita, igual para ti, los tuyos y toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado, Diego? Bien, adiós, gracias. Trabajando mucho, nada más. Y bueno, cada año que comienza, pues sin duda para usted, claro, para todos, pero estaba yo pensando un poco en la amarga experiencia que tuvo, pues hace algún tiempo. Debe ser una reflexión distinta, ¿no? Desde su punto de vista. Pues sí, pero no hay mal que por bien no venga. Todo lo que nos sucede en la vida, a veces agradable, a veces desagradable, a veces placentero, a veces con infinito dolor, pero bien visto lo que nos toca vivir, de alguna manera lo podemos aprovechar para nuestro bien. Así es. Bueno, yo siempre recordando que usted ha dicho en muchas ocasiones que cuando su partido lo requiera, que cuando pues así se lo hagan saber, usted siempre estará dispuesto a abonar en favor precisamente de este instituto político. Y hoy, Diego Fernández de Ceballos, vemos al Partido Acción Nacional pues muy alicaído, con una merma muy importante en lo que es su militancia. Veíamos aquí un dato que dice que la cifra es de 400,000 militantes, cuando se presumió un padrón de 1,800,000 y que podría haber más bajas. Vemos un partido enfrentado en grupos del presidente que se fue, del presidente que hoy tiene Acción Nacional, Gustavo Madero, y bueno, pues la verdad es que pareciera que a lo mejor lo está necesitando, pero antes que otra cosa, ¿qué piensa de lo que está pasando en su partido? A ver, varias cosas, porque hiciste muchos comentarios en los que lamentablemente estoy de acuerdo contigo. Es una mala época para Acción Nacional, es una época de desastre en muchos sentidos, pero no debemos de perder la fe en nosotros mismos como país y como partido. Somos un pueblo, el de México, con muchas laceraciones, con muchos agravios, con muchos rezagos y con una pérdida de valores enorme. Yo creo que Acción Nacional no podía escapar a una realidad de esta naturaleza, y si bien es cierto que el PRI recobra la presidencia de la República y ello es indudablemente para reconocerlo y felicitarlos como demócratas, porque nosotros hemos sido demócratas toda la vida, y aunque nos haya dolido perder espacios, a mí en lo personal me ha dolido más que mi partido haya perdido una conciencia moral y ética que debe de recuperar. No culpo a nadie en lo personal, no culpo a ninguna dirigencia, a ningún militante, pero sin duda la estatura moral de Acción Nacional no tiene nada que ver hoy con su pasado, y ese pasado debe regresar en ese sentido, con prácticas modernas, con un partido pujante y adecuado a nuevas circunstancias, pero sin una categoría moral y ética, sin un prestigio de responsabilidad como el que tuvo, no tenemos nada que hacer. Diego, ¿en qué particularmente ve usted esta pérdida de esta conciencia moral, de esta ética, de este prestigio? ¿Cómo lo traduce en la práctica? Yo podría decir que lamentablemente en México, no solo en el PAN, sino en algunos otros partidos que fueron opositores, lo que ha sucedido es lo siguiente, que mientras estaba concentrado el poder, estaba concentrada la corrupción. Esto es verdad, no hay que negarlo. Cuando había un partido único que decía y decidía todo, realmente pues allí iban los que tenían ambición de poder, ambición de riqueza, y pues allí se concentraba el poder y la corrupción. Y cuando se democratiza el poder por el avance democrático, lamentablemente también se ha democratizado la corrupción. ¿Democratizado en qué sentido? Lo uso entre comillas la palabra democratizar, pero se ha democratizado porque ahora ya nadie le puede decir huila a la Matildona. Lo que se advierte
que cometía el PRI en muchos momentos de su historia, ahora lo cometen todos los partidos y no pasa nada. Mentir, engañar, abusar del poder, ocupar indebidamente cargos públicos, hacerse de dineros a la mala, bueno, pues ha sido frecuente ya en muchas administraciones de panistas, de perredistas, de priistas y de cualquiera. Entonces, tenemos que decirlo sin odio, sin violencia, pero con apego a la verdad. Recuperamos de una vez por todas un comportamiento ético, una conducta moral, un compromiso de honor y de valor de la palabra, o no tenemos nada que hacer. Por eso el PAN está en el peor de los mundos, caído, descompuesto, desorganizado, diciendo muchas veces tonterías, pero en fin, es una mala época y yo estoy seguro que vendrán tiempos mejores. Pero ¿cómo reorganizarse? Mire, ahora mismo estaba yo recordando palabras de uno de los panistas, de Jorge Trueba, creo que es, ahora no se me fue un poco el nombre, pero decía hace algunos días cuando vimos el estira y afloje por la dirigencia del Comité Regional del PAN aquí en el DF, decía, nos estamos arrebatando las migajas del Partido Acción Nacional. Eso suena terrible, porque pensar que pues sí pasan por una mala época, pero cuando menos si la disputa adentro, pues parece ser que los llevará a peor, ¿no, Diego? No creo, te voy a explicar por qué. La vida nos enseña y la naturaleza lo demuestra diariamente, que después de lo más oscuro de la noche viene el amanecer. Y yo creo que si no hemos tocado fondo, estaremos próximos a lograrlo. Y una vez que se haya llegado a tocar ese fondo, tendrán que venir nuevamente a hacer acto de presencia las reservas morales que tenemos como ciudadanos, que los hay en todos los partidos, reservas que hay en todas partes, y esas reservas morales tendrán que decirnos ya basta y tendrán que ordenarnos un nuevo comportamiento después de una reflexión que de veras sea por algo más que echarle la culpa a otros por la pérdida del poder. El poder no lo hemos perdido por culpa de otros, lo hemos perdido por culpa nuestra, y en nosotros está recuperar ese poder, pero para que sea servicial, no para volver a repartirnos pedazos de pastel o pedazos de basura que haya quedado por ahí. Estamos en condiciones de recuperar todo el tiempo perdido, por supuesto. Se irán unos, nos iremos otros, pero quedará siempre un pueblo que pueda ocupar en Acción Nacional espacios para la democracia, para el bien general. Es mal momento, es una tragedia lo que le ha pasado al Partido Acción Nacional. No hay derecho a claudicar como se ha claudicado, ni a olvidar el mérito y el heroísmo de tantos hombres y mujeres de Acción Nacional durante muchos años. Pero no nos debemos espantar. La condición humana siempre tiene un oleaje que de repente se olvida. Yo recuerdo que usted en algunas ocasiones hizo alusión a esta frase, cuyo autor no lo sé, pero que decía que el poder no nos haga perder el partido. Y Diego, en qué momento se comenzó con esta situación? Fue desde el gobierno de Vicente Fox. Dice usted que no quiere señalar nombres, pero yo creo que debe haber un principio en todo esto que seguramente usted conoce bien. A ver, la frase es muy clara y la dijo don Luis H. Álvarez mucho tiempo. Si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Y lamentablemente él alcanzó a percibir el riesgo de alcanzar el poder y de perder la conciencia que se tuvo durante tantos años. Había una gran generosidad en aquel tiempo, había un patriotismo indiscutible. Nos podrían acusar de ser fanáticos de la democracia y místicos del voto y misioneros de no sé qué, pero nunca se nos acusó de ser desvergonzados o de no tener conciencia moral de la política. Para nosotros, la política siempre fue, lo podemos decir con franqueza, un camino ancho para el servicio, para la caridad, en el buen sentido de la palabra, la caridad, para gestionar el bien común, para mover las almas de los mexicanos. Cuando empezamos a perder todos estos valores, hay que decirlo claro,
cuando empezamos a tener espacios de poder político y de poder económico. Hay que decirlo, antes de la llegada de Fox, cuando ya se empezaba a ver en Acción Nacional una opción para acceder al poder, para tener un cargo público, para poder tener un ingreso personal o familiar, ahí se empezó a buscar el acomodo en vez del sacrificio y de la entrega generosa. Diego, ¿qué piensa usted que después del segundo gobierno panista encabezado por Felipe Calderón, pues la percepción que queda en los mexicanos de este expresidente y de este sexenio es que precisamente fue un sexenio de muerte y que dejó miles de personas y miles de desaparecidos? Es decir, el legado parece muy pesado, pero me gustaría que usted nos dijera qué opina de ello. Mira, efectivamente, con alguna frecuencia se escucha que tantos y cuantos son los muertos de Calderón. Me parece que es producto de la ignorancia o de la perversidad. No puede imputársele docenas de miles de muertos al gobierno del presidente Calderón, porque sería tanto como imputarle ya en su primer mes de ejercicio de poder al presidente Peña 1,000 crímenes a su cargo. Esto es verdaderamente estúpido. No puede haber seres humanos que tengan un mínimo de calidad y de capacidad para analizar lo que está pasando y que pueda imputar cínicamente cuantos muertos aparecen en las listas a un presidente o a un equipo de gobierno. Desgraciadamente, esa pérdida de valores que hemos tenido socialmente ha llevado a muchos fenómenos de brutalidad, de locura, de asesinatos que no pueden ser imputados a una persona. Ahora tenemos que cuando el presidente Peña llega, no está ya Calderón, porque, o a menos que Calderón lo siga matando siendo expresidente. Y si se acusa de las políticas que tuvo Calderón, bueno, esas políticas ya se acabaron. Y ahora hay otra realidad, y hay un nuevo gobierno, y no es justo imputarle a uno o a otro estos crímenes. Son consecuencias de muchos factores que están a la vista, como son precisamente la falta de valores, la falta de escuela y de estudio y de formación, la falta de una cultura verdaderamente democrática y de una educación profunda en los seres humanos que los lleva a buscar, ciertamente en muchos casos, en la desesperación de la pobreza, cualquier modo para hacerse de dinero y de recursos. Pero muchos de los narcotraficantes están hinchados de dinero y siguen siendo altamente criminales. No es producto solo de la pobreza, porque si esto fuera así, en cuanto ya tienen un modo de sustentar a su familia, de solventar una economía familiar, dejarían de ser criminales, y sin embargo no pueden saciarse con nada y se matan entre ellos en una forma verdaderamente criminal. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Una pérdida de valores en la sociedad. Podríamos decir, estos seres humanos trataron a otros hombres y por eso se volvieron inhumanos. La propia sociedad está corrompida en muchos aspectos. Sigue habiendo valores sociales, sigue habiendo valores morales, pero están rezagados. Hoy prevalece la oportunidad de hacer dinero a como de lugar y de atropellar unos a otros sin consideración. La brutalidad, los crímenes, los secuestros, las violaciones, todo lo que se da en la sociedad no es culpa de un gobierno, es culpa de la propia sociedad que ha perdido esa conciencia social que antes tenía y que antes permitía a todos, ricos y pobres, vivir con ciertos márgenes de seguridad. Por supuesto que entendemos estos argumentos y estas razones de las circunstancias en las que hoy nos encontramos, pero Diego, sí podríamos pensar que la estrategia y las políticas seguidas por Felipe Calderón Hinojosa detonaron de algún modo esta situación de mortandad de nuestro país, de muerte, de este ambiente fúnebre que tuvimos durante esos 6 años. A ver, podríamos pensarlo, claro, lo piensan muchos, pero yo pienso que no es imputable a él. Esta es la verdad, y no tendría por qué, porque... Aunque él decidió esa estrategia. Pero ¿cuál era la otra que le quedaba, Margarita? De veras, a la buena, ya se fue.
Ya Felipe Calderón políticamente hoy no es nada más que un expresidente. ¿Qué otra cosa se podía hacer? ¿Cuál otra? Coincidir con ellos, platicar y repartirles el espacio nacional es una ingenuidad. Sobre todo te voy a decir por qué. Porque hace muchos años México podía estar en paz a pesar del narcotráfico, porque el narcotráfico era de paso, eran mercancías que pasaban por el país, por tierra, por mar o por aire, pero pasaban a los Estados Unidos. Pero cuando empiezan los narcotraficantes a pagarles a los que se llamaban burreros, no con dinero, sino con droga, para que la repartieran aquí, y se empezaron a repartir el territorio nacional, esto no lo decidió Felipe Calderón. Cuando los narcotraficantes empezaron a ver un mercado en México para aquí ganar dinero, empezaron a pelear entre ellos y se empezaron a descomponer las organizaciones criminales y entre ellos se empiezan a matar. Felipe Calderón salió en defensa de una sociedad. ¿Y por qué no hacemos esto, Margarita? A ver. Hablamos en un año para ver si es verdad que la culpa la tuvo Calderón. Verás cómo no es posible acabar con estos crímenes así. Tiene que haber una recuperación muy lenta. Si en el primer mes del gobierno del presidente Peña ya hay aproximadamente 1,000 asesinatos entre ellos, quiere decir que se están peleando ellos sus propios espacios, no es problema del gobierno. Bueno, ahora, pero es la inercia, ¿no? También bueno, está bien, vamos a pensar que es la inercia. Y por la inercia, los que antes eran solamente traficantes de droga, hoy también asaltan casas habitación, hoy también se roban petróleo, hoy también ponen tarifas a los comerciantes y a los agricultores, cuotas, hoy también secuestran cuotas, asesinan, violan. Ahora ya todo está generalizado. Si fue la política de Calderón, bueno, vamos a esperar un tiempo para ver si eso se corrobora. Se me hace demasiado pronto para dar una sentencia final, ¿no te parece? Bueno, me gustaría preguntarle, más allá de que estos grupos criminales hayan derivado en otro tipo de delitos, particularmente por lo que hace el narcotráfico, Diego Fernández de Ceballos, usted sabe que se ha abierto, incluso el propio Calderón en sus últimos días en la Asamblea General de la ONU, puso sobre la mesa, sin mencionarlo como tal, el abrir un debate sobre la posibilidad de legalizar las drogas. ¿Qué piensa usted de este concepto? Sí, primero, déjame decirte que aunque tuvo más énfasis en una parte final de su gobierno sobre abrir el debate, en realidad hay que analizar que desde el principio él señalaba: a los que no les parezca la política que yo estoy llevando a cabo, díganme cuál quieren, cuál proponen, cuál consideran mejor. Y siempre se hablaba de que su política era mala, cuando que su política era reclamada por los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios. Priistas y perredistas gobernando sus estados le pedían que les mandara el ejército, y ahora el culpable es Calderón. Lo que ha sucedido es que el verdadero responsable de todo lo que está pasando aquí, en última instancia, para mí, es Estados Unidos. No hay que quitar la mira del verdadero lugar donde se ha generado el negocio de la droga, en donde ellos han puesto las armas para que en México se cometan los crímenes, y donde se lava la mayor parte del dinero, y donde se hace el verdadero negocio en los Estados Unidos. Allá hasta legalizan la droga en muchas partes y cada día van por más. Yo creo que la gran tragedia que hemos vivido en ese sentido es en ser vecinos de Estados Unidos. Así como para otros efectos es una gran ventaja, para efectos del crimen organizado ha sido una tragedia por la doble moral de los norteamericanos como gobiernos, no como pueblo, en donde ellos son los principales consumidores, son los que hacen el negocio de cientos de miles de millones de dólares al año, Margarita. Sí. ¿Quién puede hacer esto? Por tanto, el negocio tendrá que seguir mientras Estados Unidos no cambie, y desde luego la discusión sobre una posible modificación legal está a la vista. Yo creo que va a ser fatalmente el único camino para temperar ciertas conductas criminales. Tendrá que buscarse qué es lo que se puede y por qué. Sin embargo, va a ser la escalada. Acuérdate que se cuenta que hace 60, 70 años
en Estados Unidos, Al Capone, por vender vino, estuvo en la cárcel, pero eran unas matanzas tremendas allá, por el alcohol. Hoy ya las matanzas del alcohol son la de los borrachos, no la de los que los manejan. Ya nadie entre las fábricas o entre los distribuidores se pelean. A la hora que la droga esté en la sociedad ya como algo lícito de consumo, el problema va a ser otro, pero no el del narcotráfico. Pero sí piensa usted que es el único camino para, pues digamos, tratar de bajar, de moderar por la situación de cómo nos encontramos. En la medida que Estados Unidos esté legalizando el uso de ciertos narcóticos, sí, no como la marihuana, como la marihuana, no puede haber otra solución más que generalizarlo, porque si no se generaliza, seguirá. Si todos los países se concentraran en una verdadera persecución para este tipo de drogas, bueno, habría cierta posibilidad de ordenar el mercado, pero si uno dice yo sí compro y aquí sí se distribuye, ¿quién puede acabar con ellos? Nadie. Entonces, en tanto todos no estén unidos en una sola política criminal y de educación y de formación y de trabajo y de empleo y de muchas cosas, esto va a seguir por mucho tiempo. Bueno, Diego Fernández Ceballos, no quiero abusar de su tiempo, pero sí me gustaría entrar en una ruta de conclusión, preguntándole cómo ve al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo ve este pacto por México, cómo ve las nuevas atribuciones de la Secretaría de Gobernación. A ver, desde luego yo creo que el nuevo gobierno ha entrado con pie derecho, ha hablado claro el nuevo presidente, ha sido un gobierno que empieza conciliando y acordando con las distintas fuerzas políticas, pactando con ellas determinadas cosas fundamentales para el país, pero es demasiado pronto para poder evaluarlo como tú puedes comprender. Ahorita son los primeros pasos, ojalá que en ese sentido vayamos todos, pero de antemano te quiero decir, lo más importante es que a la actitud del gobierno que encabeza el presidente Peña sea seguida por los demás grupos políticos y por la sociedad en su conjunto. No hay gobierno que saque adelante al país, Margarita. Ningún gobierno lo saca adelante. Tiene que ser el gobierno con la sociedad en su conjunto. Yo acabo de estar en Tabasco presenciando la toma de protesta de el gobernador perredista Arturo Núñez. Y cuando me preguntaba la gente qué hay que hacer, apoyar a Arturo Núñez, apoyar al perredista, aquí apoyar a Mancera. ¿Cómo? Con todo lo que podamos, y a Peña con todo lo que podamos apoyarlo, porque si nosotros vamos a esperar que los gobiernos produzcan el cambio que necesita México, estamos perdidos. Tiene que ser la sociedad en su conjunto, y si ya hay elecciones respetables, y si ya ha quedado atrás un proceso electoral, es de locos y de sinvergüenzas el mantenerse recelosos y resentidos en vez de estar apoyando las nuevas políticas para que el país salga adelante. ¿Lo dice usted por su adversario político y por el movimiento que ahora pretende ser partido Andrés Manuel López Obrador? Lo digo por quien se margine en la responsabilidad que tiene como ciudadano. Por supuesto que me da muchísimo gusto que el adversario político al que tú te refieres y al nuevo partido político, les deseo muchísimo éxito en la conformación de este partido. Yo creo que es una verdadera maravilla que se forme ese nuevo partido para ver si se enseñan a ser demócratas, para ver si pueden tener actitudes democráticas, para ver si saben de veras organizarse como partido y no solo como turbamulta. Qué bueno que estén fundando un partido político, a ver si se civilizan. Y bueno, y por lo que hace a Diego Fernández de Ceballos, ¿qué hará Diego? ¿Seguirá en su despacho? ¿Estará colaborando con el PAN solamente de observador? ¿Cuáles son sus planes, Diego Fernández de Ceballos? Mira, en primer lugar estoy obligado más que nunca a trabajar, porque las circunstancias en las que quedé después del paseo que me dieron, pues me obligan a trabajar más que nunca. Si he trabajado toda la vida, hoy estoy súper obligado porque no quedé en condiciones muy placenteras. Y segundo, voy a seguir en Acción Nacional toda mi vida, al fin que ya me queda poco, y voy a seguir trabajando por México en todos los espacios, con reuniones con universitarios, con trabajos, con gente de mi partido, con la que estoy discutiendo todo esto que ahora comentamos tú y yo,
y seguiré siendo el de siempre, sin cambios, sin ambiciones personales, pero con la idea de vivir para servir, y lo digo con toda franqueza, sin cargos públicos, sin beneficios personales en la política, pero sí dando testimonio de cuál es mi convicción y de que soy un hombre que habla con la verdad y que ama a México. Diego Fernández de Ceballos, como siempre es un gusto platicar con usted, gracias por su tiempo y de verdad que el 2013 le traiga cosas mucho mejores de lo que pasó hace algún tiempo. Gracias. Gracias, Margarita, a ti y a los tuyos.